Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas, amigos, conocidos, compañeros, autoridades, presidente. Gracias siempre al Círculo de Bellas Artes por acogernos en esta maravillosa sala de columnas. Hoy estamos aquí para hablar de desigualdad, de movilidad social, de meritocracia, porque no sé si lo sabíais, pero España es uno de los países más desiguales del conjunto de la Unión Europea. Hoy también es un día muy feliz porque nace el Laboratorio de Oportunidades, un centro de investigación pionero dedicado al análisis y la expansión de la igualdad de oportunidades en España. Bueno, muchos jóvenes de mi generación, de nuestra generación, como nos va a explicar a continuación Javier, creemos que la meritocracia son los padres, ¿no? Nunca mejor dicho. No os voy a hacer más spoilers de lo que va a ser este Laboratorio de Oportunidades porque nos lo va a explicar muy bien su director, Javier Soria. Él es investigador asociado en el Opportunity Insights de la Universidad de Harvard, también doctorando en Paris School of Economics. Así que os dejo ya con él y un aplauso para él. ¿Me oís? Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Hoy vamos a presentar el Laboratorio de Oportunidades, que es un nuevo centro de investigación, como ha introducido Eva, sobre movilidad social en España y desigualdad, que voy a tener el placer de dirigir. Quería dar, en primer lugar, muchísimas gracias al Círculo de Bellas Artes por dejarnos esta magnífica sala de columnas, que ya sabéis que me encanta, al presidente Felipe González por su asistencia y a todas las autoridades y amigos que habéis asistido a esta presentación. Cuando hablamos de movilidad social, yo creo que todos tenemos diferentes conceptos en la cabeza, ¿no? Quizás el más común que tengamos todos es el del sueño americano, ¿no? Esa idea de una persona que viene de ingresos bajos, con su mérito y con su esfuerzo, puede subir en la escalera social, puede llegar a donde quiera, ¿no? Sin embargo, lo que os queréis enseñar para empezar esta presentación es, cuando le preguntamos esto a los españoles, es decir, ¿pensáis que tenéis más oportunidades económicas que vuestros padres? ¿Cómo de posible es que ascendáis? Si vemos los datos del CIS de 2024, vemos que el 40% de la gente que tenía 70 años o más respondió que sí, que es verdad que cuando ellos eran jóvenes tenían más oportunidades económicas que sus padres. Sin embargo, cuando vemos la evolución a lo largo de diferentes cohortes de nacimiento y llegamos a los que hoy en día tienen entre 25 y 35 años, vemos que solo el 15% dice que sí, que voy a tener más o muchas más oportunidades económicas que nuestros padres. Sin embargo, sabéis que el crecimiento económico que ha experimentado España desde la transición hasta ahora ha sido brutal y hemos tenido más desarrollo tecnológico, muchísimo más crecimiento económico y, sin embargo, la gente tiene una percepción a lo largo de diferentes generaciones de que estas oportunidades económicas cada vez son menores. Es de ahí de donde nace el Laboratorio de Oportunidades. En el Laboratorio de Oportunidades lo que buscamos es entender cuáles son las causas y consecuencias de la movilidad social. Es decir, entendido esta movilidad social, ¿no?, como esas posibilidades de ascenso desde un entorno desfavorecido, de cómo influyen el ingreso de los padres, cómo influyen las variables socioeconómicas en cómo va a acabar uno en la vida a nivel de trabajo, a nivel de ingresos, a nivel de riqueza, ¿no? Para hacer esto, en esta gran tarea, en esta tan difícil tarea, nos hemos embarcado un par de instituciones académicas y un par de think tanks que han trabajado muchísimo la desigualdad social. Opportunity Insights es el centro de investigación del profesor Raj Chetty de la Universidad de Harvard, en el que estoy terminando mi doctorado, y el World Inequality Lab es uno de los mejores centros de investigación de desigualdad dirigido por el economista Thomas Piketty. La Fundación Felipe González ha sido la pionera, a la cual agradezco personalmente, en iniciar esta petición de datos para poder, siguiendo la metodología que utilizan en Estados Unidos, iluminar de manera precisa cuál es el estado y cuáles son las causas de la movilidad social en España. Y en Future Policy Lab es uno de los think tanks que más se ha dedicado a estudiar la desigualdad y todas sus causas y consecuencias en nuestro país. Por lo tanto, tenemos los mejores socios para esta gran tarea, ¿no?, que tengo el placer de coordinar. ¿Cuáles son los objetivos del laboratorio? Muy rápidamente, tenemos la principal tarea de mejorar la investigación sobre desigualdad y movilidad social en España a partir de este Big Data administrativo, que os voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva. Queremos generar conocimiento para informar precisamente políticas públicas que puedan promover
la movilidad social y disminuir la desigualdad. No nos queremos quedar simplemente en la academia y que queremos también divulgar estos resultados en círculos académicos institucionales y debates públicos. O sea, es decir, nosotros lo que proponemos es traer las mejores metodologías, los mejores datos que las administraciones españolas públicas tienen para ponerlo al servicio de la gente que tiene que tomar a diferentes niveles regionales estas medidas que promuevan la movilidad social. Vale, os quería presentar ahora cuáles son los principales resultados, ¿no?, del primer estudio que presenta el Laboratorio de Oportunidades, ¿no?, que tengo el placer de coautorar con Octavio Medina, aquí presente, y que luego tendremos mucho más tiempo del que hablar. ¿Cómo analizamos los datos? ¿Qué nos dicen los datos? Básicamente, lo que hacemos con esta nueva base de datos que hemos montado es mirar prácticamente todos los niños que nacieron en los años 80 en España y enlazarlos con sus padres a través de las declaraciones fiscales. A partir de ahí, lo que hacemos es estudiar cuál era el entorno socioeconómico de los padres y 25 años después seguimos a padres e hijos para ver cómo han acabado, una vez que son adultos, estos niños que se crearon en esta generación. Teniendo esto en cuenta, os quiero enseñar 3 resultados principales. El primer resultado es que, una vez que seguimos a esta gente, la influencia del ingreso parental sobre cómo vas a acabar de mayor, sobre tus ingresos que vas a tener de futuro, ha aumentado bastante en España. Y esto es un poco lo que os quería enseñar aquí. Aquí, en el eje Y, lo que vemos es un medidor simplemente de la influencia del ingreso de los padres, ¿no? Entonces, lo que vemos es que si tú miras a las generaciones que nacieron al principio de los 80 y luego analizas su ingreso cuando estos son mayores y ya tienen más de 30 años, vemos que efectivamente esta influencia baja un poquito para las primeras generaciones. Sin embargo, a partir del año 83 suben tremendamente esta influencia del ingreso de los padres sobre el ingreso de los hijos. Es decir, esta influencia es un medidor de movilidad social, porque pensadlo, si hay una influencia muy alta del ingreso de tus padres, eso quiere decir que los hijos que vienen de hogares favorecidos van a acabar en hogares favorecidos. Sin embargo, si la influencia de los padres es baja, eso significa que da igual un poco de dónde vengas, otras variables van a afectar a tus resultados socioeconómicos, ¿no? Vemos que esto está alcanzando, que es la línea de referencia que os pongo horizontal, el nivel de influencia de ingreso de los padres de Estados Unidos, ¿no?, medido por el artículo académico de Raschetti. Sabemos que, sin embargo, España es un país menos desigual y con un estado del bienestar mucho más desarrollado que Estados Unidos. Aún así, estamos alcanzando ese nivel de movilidad social de Estados Unidos, ¿no? Esta es una de las principales tendencias. Uno de los principales factores que explica, digamos, esta evolución es si miramos cuándo estas cohortes entraron al mercado de trabajo. Si vosotros miráis en los datos que luego os vamos a enseñar y miráis exactamente estas cohortes cuándo entran con 25 o 26 años al mercado laboral, coincide perfectamente en el que la movilidad social está disminuyendo, es decir, la influencia de los padres está aumentando, justo para aquellas cohortes que entraron al mercado laboral durante la Gran Recesión. O sea, los que tenían 83 años, o sea, los que nacieron en el año 1983 tenían 25 años en 2008, que es justo cuando empezaba la crisis, ¿no? Entonces, a partir de aquí vemos que hay un efecto persistente de haber entrado en un mercado de trabajo muy pobre, con mucha inestabilidad laboral, en la influencia del ingreso de los padres, la movilidad social. Esto es lo que ha pasado, esto responde a la gran pregunta de las últimas décadas de ¿ha subido o ha bajado la movilidad social? Bueno, al menos medido por ingreso vemos que ha bajado la movilidad social, ha crecido mucho más esa influencia de nacer en una familia de altos ingresos. El segundo hecho que os quería enseñar es que el mapa de la movilidad social en España nos muestra tremendísimas desigualdades entre una parte del país y otras a las horas de ascender socialmente. Dejadme que os explique qué vemos aquí en este mapa. Aquí lo que os estoy enseñando es, cuando ligamos a los padres y a los hijos, podemos ver en qué barrios, en qué códigos postales se crearon esos hijos, ¿vale? Y luego podemos ver cómo acaban exactamente esos hijos de mayor. Pues aquí os estoy enseñando simplemente cuál es el ingreso medio alcanzado por estos hijos, ¿vale?, que vienen de familias de bajos ingresos en más de 9.000 códigos postales de España. Y esto es lo que nos permite esta gran base de datos administrativa, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que hay un claro componente regional en el cual Canarias, Extremadura y Andalucía sale muchísimo peor a la hora de esas probabilidades, ¿no?, de ascender en la escalera social, mientras digamos que el norte y noreste de España claramente alcanzan un ingreso muchísimo mayor, siempre comparando hijos que vienen del mismo percentil, es decir, de la misma parte de la distribución de los ingresos, ¿no? O sea, es decir, tienes una familia cuyos padres ganan lo mismo
en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, en Murcia, y luego comparamos cómo acaba, ¿no? Vemos que hay más de 10.000 euros de diferencia a nivel anual. O sea, es decir, la magnitud del efecto es bastante alta. Gracias a una metodología estadística que ha desarrollado mi supervisor en la Universidad de Harvard, podemos atribuir que el 60% de esta variación que vemos en tasas de movilidad social es por los efectos de los barrios, por los efectos de las características en las que el barrio en el que te crías. Y luego os voy a enseñar más sobre eso, ¿no? Para que se entienda la idea, os quería enseñar esto, ¿no? Si nos hacemos la pregunta de cuánto mejor le iría a un adolescente de bajos ingresos si se mudara a un municipio con mayores oportunidades económicas. O sea, es decir, si os vuelvo a enseñar el mismo mapa y ahora pensamos en un niño, ¿vale?, que viene de una familia de bajos ingresos, vamos a decir de un barrio de Cádiz, ¿no?, que son uno de los municipios que sale peor en estas posibilidades de ascender económicamente. Vale, imaginad que este niño se muda, bueno, pues con 13 años, con 14 años, cuando es adolescente, se muda a un sitio de muy altas oportunidades económicas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, imaginemos que se muda a un barrio de Barcelona, que es una de las provincias y también una de las ciudades que ofrece mayores oportunidades de ascenso a los niños que vienen de clase baja, ¿no? Esta es siempre nuestra definición de movilidad social. Vale, lo que observamos gracias a esta metodología causal es que más de 3.000 euros anuales de ingresos de este niño que se muda de una familia de bajos ingresos de Cádiz a una familia, a un sitio de altas oportunidades en Barcelona, vemos que tiene 3.000 euros anuales más que el niño que se quedase en esta familia y en este, digamos, barrio de Cádiz. Hemos cogido Cádiz y Barcelona, pero podríamos haber cogido Murcia, Madrid, que es otro gran lugar de oportunidades económicas, o podríamos haber cogido un niño que se muda de Extremadura a Zaragoza, ¿no? La idea es que esta metodología, por no pararme en los detalles, nos permite separar cuáles son, bueno, pues, los efectos de la familia de los efectos de los barrios que puramente explican, digamos, este ingreso adicional de 3.000 euros respecto a alguien que se quedase en ese barrio de origen de bajas oportunidades, ¿no? Entonces, una vez que vemos que, bueno, no solo las familias, sino que los barrios, los municipios tienen un efecto causal sobre cómo acabas económicamente, sobre la movilidad social, la pregunta natural es, vale, ¿cómo son los barrios de altas oportunidades? Esto es un debate en la literatura muy, muy amplio de cuáles son digamos, todos los factores que determinan la movilidad social. Sin embargo, yo os quería enseñar hoy 5 factores que explican en el contexto español esta variación que hemos observado en el mapa entre los sitios de bajas oportunidades y los de altas oportunidades. El primero, lo que vamos a caracterizar aquí, de nuevo, es los barrios donde se crían estos niños. El primero es crecer en un barrio, crecer en un municipio, en un área de mercado de trabajo que tenga mucho menor tasa de paro y una mayor estabilidad laboral, es decir, contratos definidos, etcétera, etcétera, porque eso va a mantener la familia, los recursos de la familia durante toda la infancia de los niños. El segundo gran factor es la estabilidad familiar, que esto es un factor que encontramos también en otros países, que básicamente nos dice que hay una correlación negativa entre los municipios que tienen una alta presencia de familias monoparentales y la correlación negativa será con la movilidad social, ¿no? Esto es lo que vemos en el segundo factor, principalmente porque las familias monoparentales tienen menos recursos para criar a estos hijos. El tercer factor es aquellos municipios, aquellos barrios que están más cerca, que tienen mayor número de personas que han ido a la universidad y que tienen más cerca estos institutos de formación profesional, vemos que también estos barrios están correlacionados con tener alta movilidad social. Y uno de los factores principales que encuentran en la literatura en Estados Unidos y que estamos ahora mismo haciendo un proyecto para España con datos anonimizados de Facebook y de Meta, ¿no?, y de Instagram, es que el capital social es uno de los principales factores que explica la movilidad social. Es decir, aquellos sitios, aquellos barrios, aquellos municipios donde los niños que vienen de altos ingresos y los niños que vienen de bajos ingresos se relacionan más, es decir, crean mayores amistades, se relacionan más en la escuela, se relacionan más jugando deportes, se crean estas relaciones entre clase, estos son los barrios que experimentan más movilidad social, ¿no? Y el último factor, que es muy específico, sobre todo a los últimos 25 o 30 años de la economía española, es que encontramos que en aquellos municipios donde hay una mayor presencia de diferentes sectores industriales, la movilidad social es mucho mayor. Pensad que económicamente la literatura en sociología y en economía nos dice que al final los niños que vienen de clase baja o de entornos desfavorecidos son más propensos a ocupar trabajos que no requieren educación superior. Entonces, si esos trabajos que no requieren educación superior
se encuentran en municipios donde hay industrias muy productivas que pagan buenos salarios, mecánicamente los niños de clase baja van a poder tener mayores oportunidades económicas y ascender socialmente. Para terminar mi presentación, antes del panel donde vamos a discutir todo esto, quería contaros 3 grandes enfoques donde va a trabajar el laboratorio de investigaciones que podemos hacer para informar políticas públicas, ¿no? A partir de la evidencia que tenemos en Estados Unidos y, por supuesto, a partir de esta nueva base de datos en España. El primer gran enfoque está relacionado con lo que acabo de contar sobre el capital social, ¿no? Es decir, políticas que reduzcan la segregación y favorezcan el capital social. Si pensamos en la segregación urbana de Madrid, de Barcelona, de las grandes ciudades, eso nos va a llevar a una movilidad social mucho mayor. De nuevo, porque este tipo de políticas van a hacer que niños de clase baja se encuentren con niños de clase alta y accedan a una información, accedan a unas aspiraciones, accedan a una serie de percepciones sobre lo que pueden lograr en la vida que de otra manera no accederían, ¿no? Entonces vemos que hay efectos también causales muy interesantes de ayudar en Estados Unidos, de ayudar a familias de bajos ingresos a mudarse a estos barrios que os estaba mostrando, que salen en azul, de altas oportunidades, ¿no? Sin embargo, estaréis pensando, bueno, Javier, pero es que no se puede mudar a todo el mundo, a Barcelona, a Madrid o a los altos sitios a los sitios de altas oportunidades, ¿no? Entonces, una de las principales políticas que ahora es la frontera de la literatura y la frontera de todos los gobiernos que están intentando impulsar la movilidad social es políticas de desarrollo local. O sea, es decir, el objetivo de cualquier tipo de gobierno, a nivel nacional y a nivel regional, debería de ser de cómo transformamos aquellos lugares de bajas oportunidades, que os estaba enseñando abajo en el mapa, en el suroeste de España, en lugares de altas oportunidades sin tener que mudar a gente, que eso crea gran rechazo y sabéis que no es una solución escalable, ¿no? Y el tercer grupo de políticas para animaros a pensar de cómo podemos solucionar el problema de desigualdad intergeneracional y aumentar la movilidad social en España son programas que favorezcan efectivamente la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad y en el acceso a la educación superior, promocionar de verdad y creernos que en nuestro país la formación profesional funciona y que esto es uno de los principales mecanismos de ascensión social. Y lo tercero, que creo que es uno de los principales retos para la política pública y para la investigación, es cómo mejoramos los programas en el empleo. O sea, es decir, una vez que vas a una empresa o cuando vas de una empresa a otra empresa, con la introducción de los cambios tecnológicos, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, adaptar las habilidades de los trabajadores, sobre todo aquellos que vienen de entornos más desfavorecidos, nos puede ayudar a que adquieran las nuevas habilidades que se necesitan en este mercado de trabajo cambiante, ¿no? Entonces, os quería mostrar estos 3 grandes grupos de políticas públicas para daros una esperanza de decir, la movilidad social en España es verdad que ha empeorado, pero no estamos en un punto intermedio a nivel internacional y hay grandes grupos de políticas y grandes intentos de promocionar la movilidad social que ahora podremos discutir mejor en el panel. Muchas gracias. Pues como decía, a ver, no sé si se me oye. Hola. Bueno, me pongo aquí en el atril. Como decía Javier, momento ahora para el panel, para discutir, así que voy a ir llamando a los panelistas. Rocío Martínez Sampere, directora de la Fundación Felipe González. Vete subiendo, Rocío, un aplauso para ella. Octavio Medina, investigador en Google y también, como decía Javier, coautor del informe y del artículo. Y Kiko Llaneras, periodista del País, compañero. Y, por supuesto, Javier Soria también, director del laboratorio. A ver, no sé si ahora, mira, ahora sí hemos solucionado lo del micro. Bueno, Javier, Rocío, Octavio, Kiko, ¿cuántos datos, cuántas conclusiones interesantes? No sé a ustedes, pero a mí me ha dejado alucinada el mapa, ¿no? Y esa brecha de los 3.000 euros entre Cádiz y entre Barcelona. Por sentar las bases, ¿no, Rocío, y empezar haciendo una radiografía general, a mí me gustaría que nos contases por qué es tan importante y por qué es necesario e interesante este laboratorio de oportunidades, ¿no?, que nace hoy. Pues muy bien, Eva, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Mira, es importante ni que sea, estarán todos conmigo,
que en lugar de hablar de este Sálvame Nacional en el que estamos todo el día, podamos hablar de cosas como estas, por favor. No digan que no lo agradecen, hablar un poco de las cosas que importan y ver qué pasa y cómo podemos mejorar la vida de la gente, ¿no? Yo creo que los que nos interesa la cosa pública, tener un debate sobre esto, que cada vez es como una cosa rara, pues se agradece, ¿no? Y ya que solo que fuera por esto ya valdría la pena, ¿no? Pero además, como Fundación Felipe González, nosotros siempre hemos intentado, nuestro lema es aprender del pasado y aportar al futuro, ¿no? Pensando en más igualdad y más progreso para todos, y en que hay que hacer cosas que por lo que fuere no hacen otras instituciones, ¿no? E intentar ayudar y unirnos con gente para poner estos debates del público. Entonces, por un lado, veíamos que aquí existía una cantidad de datos disponibles, pero claro, lo de los datos no va a beneficiar solo a monopolistas terroríficos como Zuckerberg, ¿no? Nos va a tener que servir también positivamente a otros para alguna cosa. Entonces, efectivamente veíamos que había aquí una cantidad de datos disponible y que efectivamente otras instituciones, perdona Javier que te estoy dando la espalda, que había otras instituciones, aquí Kiko yo creo que fue el gran impulsor es Kiko Llaneras. Kiko me dijo, mira, fíjate lo que están haciendo Chetty en la Universidad de Harvard con todos estos datos administrativos puestos al servicio del bien común, ¿no? Insisto, no puestos al poder de chicos que van con vaqueros y parecen muy guays, pero no, sino puestos al servicio del bien común. Y entonces estuvimos investigando esto y dijimos, pues ¿por qué no lo hacemos aquí? Y eso fue la primera gran iniciativa que hicimos como fundación, que fue el Atlas de Oportunidades, que fue un primer diagnóstico de cómo era la movilidad social en España, usando no datos de encuesta de lo que la gente contesta, sino datos reales, datos administrativos, fiscales, que siguen efectivamente a una cohorte de padres e hijos y por tanto se puede medir. Y luego queríamos más con ese proyecto, porque lo interesante de este proyecto no es solo ver lo que nos pasa, que es muy importante, porque si no sabes, si no tienes el diagnóstico, pues la enfermedad nunca se va a curar, pero lo importante no es saber el diagnóstico, sino que te den la medicina, ¿no? Y había que hacer un paso más, que es efectivamente este laboratorio de oportunidades, que lo que trata es de ver lo que nos pasa y de ver cuáles son las políticas públicas, pues cómo podemos innovar en el diseño de políticas públicas o insistir en políticas públicas que ya hacemos, ¿no? Yo estoy obsesionada siempre que digo, bueno, si una cosa que hemos hecho muy bien, aunque no se lo crean, el gobierno de Rajoy y el gobierno de Pedro Sánchez, quiero decir, los dos, es en el tema de la formación profesional. Si es que hemos mejorado el abandono escolar en más de 10 puntos en poquísimos años. Es un logro enorme del que tendríamos que estar hablando todo el día. No sé por qué no lo hacen, pero vamos, ya lo hago yo. O sea, es que esto lo hemos hecho muy bien, pues igual hay que insistir en políticas públicas como estas, ¿no? Entonces, nos parecía algo muy necesario. Efectivamente, yo creo que es absurdo en esta vida trabajar solo, hay que trabajar con la gente que sabe. Y encontramos, por una parte, al Future Policy Lab, que está lleno de jóvenes listos, trabajadores y con ganas de cambiar las cosas, que es lo que hay que encontrar. Nosotros ya no somos tan jóvenes. Y con gente como Octavio y como Kiko, que ya estuvieron en el primer Atlas, y por otro lado, dos instituciones académicas que creo que son referentes mundiales y por tanto que te dan todas las garantías, las credibilidades, las ideas y también el conocimiento compartido para poder hacer esto y que realmente consigamos entre todos que sea un tema de debate en este país, que como hemos visto, todos sabemos que ha mejorado muchísimo en los últimos 40 y pico años, pero también es verdad que si veíamos el gráfico podíamos llegar a conclusiones terroríficas, tipo que en el franquismo había más movilidad social que en la democracia. Bueno, pues habrá que averiguar si esto es así, por qué y cómo lo podemos remediar, ¿no? Entonces, me parece algo muy interesante y las políticas públicas son y deberían ser el principal motivo de obsesión de cualquier persona que se quiera dedicar a la política, porque son lo único que tiene que ver con el bienestar y el bien común de la gente. Enhorabuena también, Rocío, por impulsarlo. Tú también tienes, parte fundamental de este proyecto. Hablabas de hablar de lo importante, como periodista lo comparto, y de innovar en políticas públicas. Pero claro, Javier, yo aquí te quiero preguntar, ¿cómo pueden contribuir todos esos informes, las investigaciones, las conclusiones que salgan de este laboratorio de oportunidades
a mejorar las políticas públicas y cómo va a ser el puente entre lo que investiguéis en el laboratorio y luego los gobiernos, las administraciones públicas. A ver, cuéntanos. Bueno, la verdad es que la pregunta que me haces es quizás la más difícil, ¿no? Porque es decir, ¿cómo trasladamos estos resultados académicos que encontramos en la investigación a políticas públicas? Pero bueno, también siguiendo un poco con lo que contaba Rocío, te quería contar alguna historia de éxito, ¿no? Que ha pasado en Estados Unidos, porque precisamente cuando, digamos, empezamos con el Atlas y teníamos la idea esta de cómo podemos llevarlo al siguiente nivel, pues una vez que me fui a Harvard y conocí a Chetty y empecé a trabajar no simplemente con sus metodologías, este tipo de datos y todo lo académico, yo le contaba que quería crear, ¿no? Un laboratorio de oportunidades en España, como tienen ese Opportunity Insights en Estados Unidos. Pero claro, una de las cosas que más me fascinaba, y por eso es el modelo que quería imitar, y la verdad es que estoy muy agradecido a también su apoyo y el apoyo también del World Inequality Lab, que es que son dos centros de investigación que más allá, digamos, de los resultados académicos, buscan crear ese puente con digamos, la gente que tiene que hacer las políticas públicas, ¿no? Los políticos, la gente que trabaja en ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que a través de este tipo de políticas que hemos propuesto en la última diapositiva que os he enseñado, el laboratorio de Chetty ha colaborado con muchísimas instituciones a nivel local, a nivel nacional, a nivel estado, digamos, en Estados Unidos. Precisamente, pues, por ejemplo, ellos tienen un problema no muy grave con el tema de acceso a la universidad, pues de cómo retirar ciertos privilegios en la universidad para que puedan acceder niños de clase baja. Pues también han, digamos, en todos estos programas, por ejemplo, que os contaba de cómo mejoramos las habilidades en el trabajo, pues también han ayudado mucho precisamente con la evidencia, digamos, académica de este Big Data. Colaboraban con empresas, colaboraban con ayuntamientos, colaboraban a nivel muy local, lo hablábamos antes, a nivel barrio, a nivel municipio, han mejorado muchísimo, ¿no? Pero creo que una de las grandes políticas, y creo que esto es un poco la frontera de lo que nos tenemos que plantear como académicos y como decisores, ¿no? de política pública, es que la tercera gran pata que ha hecho Opportunity Insights en Estados Unidos para promocionar la movilidad social es ayudar, digamos, a los barrios de bajas oportunidades a transformarse en barrios de altas oportunidades sin que se tenga que mover gente, ¿no? Este es el gran, digamos, lo que podría cambiar toda la dinámica de la movilidad social. Porque pensadlo, todo el mundo no cabe en Madrid o Barcelona, como comentaba antes, y aquí Opportunity Insights ha estado guiando a un programa que se han gastado más de 2.000 millones de dólares para reformar barrios que estaban muy segregados. Digamos que imaginaros que hay un municipio y de repente hay un barrio en el que toda la pobreza, todo el crimen, todas las bajas oportunidades se concentraban ahí, ¿no? Pues vemos que dar vivienda social, hacer que esos barrios sean más mixtos, hacer que los niños, como decía antes, de clase baja y clase alta se conecten mucho más, eso vemos en los primeros resultados, y creo que esto es lo que deberíamos imitar, ¿no? Mirando la desigualdad en España, mirando a la movilidad social. Esto es lo que deberíamos imitar aquí, ¿no? El gran problema que tenemos con el acceso a la vivienda, el gran problema que tenemos con, digamos, con segregación urbana, con este tipo de factores, vemos que son cosas que se pueden cambiar. Y entonces es por eso que el Laboratorio de Oportunidades nace y entonces pues tanto Chetty, ¿no? Con todo su equipo han estado colaborando con estos actores. Creo que nosotros deberíamos aspirar a hacer lo mismo, a generar esta digamos, evidencia de alta calidad, como hemos hecho con Octavio en el primer informe, y colaborar con los actores políticos en estas tres grandes dimensiones. Bueno, y además, Eva, tú es que eres muy bueno, que eres académico, pero yo que he sido política tengo una manera más rápida. Tú nos prometes 5 portadas en El País, machacando al gobierno porque no hacen una cierta política de movilidad social, y te juro que algo va a pasar en el Consejo de Ministros. Pero tienen Ponerlo que ser en el debate, 5 portadas seguidas, las tienes que prometer. Y entonces igual pasa. Bueno, Kiko, que todos le conocéis, tiene mucho más poder que yo en el periódico, el hombre de los datos, así que algo haremos, habrá que presionar. Pero portada, ¿eh? Claro, hombre, por supuesto. No. El papel, eso ya... No. En el informe que habéis desarrollado, veíamos que España se encuentra en un punto, pues, bueno, medio bajo, ¿no?, de movilidad social. Está por encima de Brasil o Estados Unidos, pero sin embargo por debajo de los países escandinavos. Kiko, tú que eres, como os decía, ¿no?, el hombre de los datos en el país. De todos esos factores que apuntaba antes Javier, ¿cuál es el que más pesa a la hora de condicionar la movilidad social en España?
A ver, yo creo que una de las virtudes poderosísimas de un trabajo como este es que es lo primero, es que vamos a iluminar esas preguntas. O sea, que son preguntas para las que no siempre hemos tenido respuesta. Yo creo que una de las cosas que quería enfatizar es por qué podemos hablar, por tener esa conversación, ¿no? Que es los datos que ha mostrado Javier al principio, los hemos visto en 3 slides y tal, pero lo que estamos viendo ahí eran cosas que no sabíamos en absoluto. O sea, estamos hablando de fenómenos que tienen 40 años. Entonces estamos hablando de fenómenos que más o menos tenemos la experiencia y tenemos un feeling de qué pasa en tu ciudad, qué pasa en tu barrio, qué pasa en tu... Pero eso no lo estábamos midiendo. Y yo creo que es una idea de subrayar, ¿no? Que es como 40 años de algo ocurriendo todos los días, millones de personas teniendo ciertas experiencias, y es como, joder, ¿cómo no vamos a estudiar? O sea, ¿cómo no vamos a explotar estos datos que tenemos desde hace 20 y más años, ¿no? O sea, yo creo que la idea una de las ideas del trabajo, más allá de lo que hablemos del estudio de la movilidad, es decir, bueno, ¿cuántas más minas de estas hay, ¿no? O sea, digamos, en toda la cantidad de datos administrativos que tenemos y que son un bien público, porque al final esa información la constituimos todos, ¿no? Nosotros salimos en el dataset de los datos que hemos visto ahí, somos un punto. Yo creo que una de las preguntas es, bueno, es que ahora empieza el trabajo de responder qué hay detrás de todo esto, ¿no? Pero yo creo que uno de los mensajes que mandaría a todo el mundo es decir, ¿qué más podemos hacer parecido? O sea, ¿qué más datos que recoge la Seguridad Social o Hacienda o el Censo? Tenemos un montón de datos que explotamos y usamos, pero creo que pensar de formas creativas y multiplicar el potencial... A mí es lo que me fascina de esto, ¿no? O sea, un poco por deformación ya entenderéis que me fascina tener un dataset así de guay, ¿no? Pero es que creo que de verdad que las oportunidades son ingentes, ¿no? Entonces, cosas que han ido saliendo aquí. Bueno, primero han salido ya, ¿no? La idea de, bueno, importa mucho, o sea, la herencia existe, ¿no? Y es cuánto existe y cuánto importa, ¿no? Y decir, bueno, pues el importe existe de esta manera, ¿no? Y luego la geografía importa, ¿no? El lugar en el que naces, tu entorno, o esa parte de tu entorno, ¿no? Tu entorno son muchas más cosas, ¿no? Pero digamos esa parte de tu entorno que es el lugar, el espacio geográfico en el que tienes tus primeros años importa, ¿no? Y luego, como yo soy un optimista un poco por deformación y por militancia, creo que también hay una de las cosas de los datos que también te dejan un mensaje, es como los datos del trabajo del laboratorio dicen que los niños que se crían en familias del 1% de rentas declaradas más bajas, podemos tener gente que no declara rentas y está más abajo, pero digamos el 1% de los niños de familias que hacen la declaración de la renta y son las más bajas de todas, crecen para estar en torno al centil a 35-40. Es decir, no crecen para estar en la media o en la mediana, ¿no? O sea, pagan un precio por nacer en una familia, pero suben muchos escalones con respecto a sus padres, ¿no? Entonces, o sea, creo que también está queremos mejorar este ascensor, pero creo que mandar el mensaje de que hay más cosas que la gente se eleva por encima de la posición en la que parte, ¿no? Por muchos motivos. Uno es que tu barrio te ayude a elevarte, otros que puedas desplazarte, ¿no? Que os sale, ¿no? Que puedas viajar a otras ciudades que parece que van a ofrecer un mercado de trabajo más fértil y te dejan ir allí, ¿no? Que hay sitios a los que no puedes acceder, ¿no? Entonces dejamos que la gente este movimiento, ¿no? Y luego habrá más cosas, dices, cosas que hay más, o sea, que nos ayuda a la movilidad, que no medimos aquí, ¿no? Pues hay estas cosas pues sabemos que hay gente es decir, no vivimos en una meritocracia, pero hay gente que se esfuerza y trabaja y consigue cosas. O sea, esto no es inocuo, ¿no? Yo a mi hija la voy a animar a que pelee por las cosas que quiere, ¿no? Además de darle pues, todo lo que le pueda dar, ¿no? Y eso hay gente que saca de ahí valor. Y luego hay una idea que creo que nunca hablamos y que para mí es como, ¿qué más importa en dónde vas tú, independientemente de tu familia y tu origen y tu barrio y tu talento, si quieres? Y es el azar, ¿no? O sea, yo creo que una de las claves es que hay mucho azar en el azar. Hay muchas circunstancias en tu vida que tú, ni tu entorno, ni nadie controla, pero que impactan en tu vida de manera brutal, ¿no? Que aciertes con la carrera que elijas, ¿no? El que hace 7 años le dio por investigar inteligencia artificial, pues le ha tocado la lotería, ¿no? Y puedes decir que es que fue un mérito todo suyo, pero igual fue casualidad, o al revés, ¿no? O sea, o que tengas una enfermedad o no la tengas. Entonces creo que esa idea de el azar importa mucho en la vida de la gente, y estos datos lo sostienen de manera brutal, es también una labor para decir, bueno, una de las labores del Estado
es también proteger a la gente de la mala suerte, ¿no? De la mala suerte. Entonces, creo que estos datos también nos activan eso. Queremos dar oportunidades a la gente y luego proteger a la gente de desgracias sobre las que no tiene ninguna responsabilidad. Ha tenido muy mala suerte la generación de 1980 a 1990. Octavio, los millennials, ¿no? Que siempre se habla mucho de los problemas de los millennials. Eso concluye en el informe, que ha empeorado en ellos considerablemente la movilidad social. ¿Por qué? Yo siendo del 88 he salvado los muebles de milagro. Es una gran pregunta. Realmente es lo que os mostraba Javi en el mapa. Si comparáis la cohorte del 80 con la del 90, lo que se aprecia es que realmente ha habido un deterioro de la igualdad de oportunidades en España, ¿no? O sea, importa más el quintil de renta de tu padre de tus padres que antes. Entonces, ¿el por qué ocurre esto? Hay varios motivos, todavía estamos investigándolo. Uno de ellos, como decía Javi, es el de la gran recesión, ¿no? Entonces, si pensamos en la cohorte del 80, en 2008, que es cuando empezó la gran recesión, para los que no os acordáis, porque ya es la prehistoria. O sea, hay gente, los de 2008 van a cumplir 18 años el año que viene, lo cual es terrorífico. Los del 80... En Algunos 2008, sí se acuerdan aquí. Sí, no se acuerdan. Los de la cohorte del 80 en el 2008 tenían 28 años. Ya estaban, la gran mayoría ya estaba en el mercado laboral cuando empezó la crisis. Los del 90 en 2008 tenían 18 años. Y en 2013, que es cuando el desempleo alcanzó su punto máximo, que para jóvenes creo que llegó a más del 50% de la tasa de desempleo juvenil. Una atroz, ¿no? Pues ahí entraron en el mercado laboral los del 90. Entonces, claro, ha habido mucho trabajo empírico de la literatura académica sobre esto que sugiere que si tú tienes la mala suerte, por hablar del azar, que decía Kiko, de entrar en el mercado laboral justo cuando hay una crisis, no solo te ves perjudicado en el momento, sino que además, digamos, llevas cicatrices, recuperas el ingreso y la empleabilidad pasado cierto tiempo, pero nunca llegas a la trayectoria original que tenías antes. Entonces, las generaciones que entraron con la gran recesión es probable que hayan sufrido, digamos, esa cicatriz y que la lleven, suena un poco fatalista, pero que digamos, estén relativamente perjudicadas con respecto al resto de generaciones que venían antes, ¿no? Dicho esto, también está el tema de que en general, o sea, las recesiones, el crecimiento ayuda mucho, no solo porque, obviamente, tener más empleo está bien, sino porque en una sociedad que está estancada, las posiciones relativas no cambian, ¿no? Porque para que cambie una posición relativa tienen que crearse empresas, tienen que destruirse empresas, tienen que crearse empleos, tienen que destruirse empleos. Si no, la gente se queda en su trabajo y, digamos, quién está primero, segundo, tercero, eso apenas varía. Entonces, esto se ve muy bien en Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente si uno compara un banquero en 2008 que perdió su empleo por la gran recesión, estaba en el top 1% de la distribución. Y es probable que bajara quizá, o sea, no bajaría al centil 50, pero es probable que bajara quizá al 85, al 70, mientras que alguien que era un desarrollador de software hace 20 años y se metió a trabajar en Nvidia, hoy en día es millonario. También, o sea, en parte por azar, ¿no? Porque claramente no sabían que lo de la inteligencia artificial iba a subir tanto. Entonces, ese cambio de posiciones en sociedades y en economías donde hay mucha más creación y destrucción de empresa es más sencillo porque así funciona la movilidad, ¿no? Para que suba alguien tiene que bajar a alguien. Entonces, de hecho, en España lo que se ve a veces es que no, es otro dato que hemos sacado en el Atlas, que la persistencia del top 1% de la distribución es más alta incluso que en Estados Unidos. Si tus padres vienen del top 1%, tienes un 12,5% de probabilidad de quedarte ahí, que es más alto que en Estados Unidos. Con lo cual, nuestras élites se perpetúan, digamos, más que las americanas, en parte quizá por eso, ¿no? Rocío, sin duda es un tema que preocupa socialmente, pero yo no sé si en el camino que habéis hecho impulsando el laboratorio habéis percibido que es un tema que preocupa y concierne también a los gobiernos y a las administraciones. Pues dime la verdad. Ya me gusta. No, tranquila que te la voy a decir. No, yo soy muy libre en esto. Me encantaría contestarte que sí, pero yo creo que no. Yo hice un artículo que se llamaba ¿Heredas o trabajas?, ¿no? Porque cuando yo era joven la pregunta en los bares era ¿tú estudias o trabajas? Y ahora la de mis hijos será ¿tú heredas o trabajas?, ¿no? Porque parece que va más de heredar que de trabajar, cosa que es tremenda como conclusión, ¿no? Y explica muchas de las cosas que nos están pasando, no en España, no en España, es creo que un mal generalizado, pero que tiene que ver con que estamos
rompiendo la noción de progreso individual y de progreso colectivo, y eso a mí personalmente me preocupa y mucho, ¿no? ¿Por qué no nos estamos dedicando suficiente a esto? Con esto no quiero decir que no se hayan hecho cosas. Por ejemplo, se han hecho muchas cosas en el mercado de trabajo, yo creo que positivas. Como he dicho antes, creo que se han hecho cosas muy buenas y que se dicen poco en formación profesional, que para mí es un tema clave, porque en educación superior ya se había trabajado antes mucho desde gobiernos anteriores y nos quedaba el reto de la formación profesional, que creo que se está haciendo bien. En cambio, sobre políticas, digamos, más clásicas de desigualdad, creo que se ha hecho menos y que se ha puesto menos atención, y lo que sí que creo que, en fin, que ya no existe, es la innovación en políticas públicas más concretas, más innovadoras, que tengan que ver, por ejemplo, con el desarrollo del capital social, que no son nada fáciles, también hay que decirlo, no son nada fáciles. Y una vez cuando estaba en el Parlamento, fui portavoz de Educación un periodo corto, normalmente lo era de Economía, me tocó ser de Educación una época y la verdad es que me apasioné y descubrí una cosa que me frustraba mucho, y era que toda la igualdad que tú generabas en el aula del colegio público se deshacía enseguida fuera del aula, ¿no? Y decía, bueno, la deshacemos en la plaza al lado del colegio, y pasaba. Entonces, ¿qué políticas tú puedes hacer para eso? Existen, pero hay que tener un riesgo, una insistencia, una estabilidad y un debate público, igual un talento, y creo que ninguna de las 5 cosas se dan en estos momentos en nuestra política nacional. Tal. Hay que mirar más a los alcaldes y alcaldesas de nuestro país. Yo creo que ahí está el futuro y la esperanza de muchas cosas, porque creo que al final un alcalde o una alcaldesa tiene que solucionar los problemas, ¿no? No puede tirar patadas para afuera, no puede cambiar de discurso cada día, en fin, ya lo sabemos. Y ahí seguramente los alcaldes que tengan el talento, las ganas y las fuerzas y el apoyo para hacerlo van a poder encontrar este tipo de políticas públicas que luego, si funcionan, podremos generalizar, ¿no? Y por tanto, no, mi respuesta es no se está haciendo y no se está haciendo suficiente, los datos hablan, pero yo tengo esperanza en los alcaldes y alcaldesas de este país. ¿Cómo va a contribuir, Javier, el laboratorio a generar este debate, ¿no? Y a impulsar estos cambios? ¿Cuál es la hoja de ruta ahora que tenéis por delante los próximos años? Bueno, lo primero que queremos hacer es poco todo lo que ya se ha dicho, porque lo que comentaba Rocío es que creo que esto no está en la agenda pública, ¿no? Entonces, nosotros, de nuevo, lo que nace ahora mismo es un centro de investigación, ¿no? Nos estamos dedicados a hacer investigación académica y simplemente lo que tenemos muchas ganas es que de esta investigación académica puedan hacer políticas públicas, como estabas preguntando. Es verdad que ahora en la hoja de ruta lo que tenemos es un proyecto muy interesante, que es que en colaboración con Meta lo que estamos viendo es cómo podemos utilizar estas estimaciones a nivel muy local, a nivel barrio, con todo lo que he presentado, con todos los datos anonimizados de las amistades que hay en Facebook y digamos, de Instagram, ¿no? Para esas generaciones más jóvenes, ¿no? Que estaréis muchos pensando que ya nadie usa Facebook, nadie eso. Pero bueno, para esas generaciones, para las que tenemos datos administrativos, cuando son más mayores, lo que queremos ver es, vale, sabemos que tres tipos de políticas, ¿no? Son las que funcionan en Estados Unidos, pero a nivel local, ¿cómo creamos, cuáles son las dinámicas de cómo la gente hace amigos a nivel muy local en España, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de estudios no existen en ningún otro país del mundo que no sea Estados Unidos de momento, y que creo que la labor del laboratorio, pues juntándonos, ¿no? con estos 2 centros de investigación, es poner a España y poner a los datos, digamos, españoles en la frontera de la investigación en movilidad social a través de Big Data. Y precisamente, como hemos dicho, el principal factor, más allá de que tengas digamos, pues muy buenas características de los barrios, es si en estos barrios tienes los mejores institutos, tienes, digamos, familias muy educadas, tienes buenos acceso a recursos, etcétera, etcétera. Si está muy segregado, al final, digamos, toda esa inversión pública no va a fluir para que se materialice en que los niños, digamos, de bajos ingresos puedan ascender, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes proyectos que estamos ahora trabajando en ello, en esta hoja de ruta. Y nosotros, al igual que hace Opportunity Insights, lo que nos queremos
poner en manos de las administraciones que nos quieran consultar y de tanto actores privados como públicos, que puedan utilizar nuestros resultados, que puedan consultarnos cuáles son las maneras en las que se pueden accionar ese cambio, a imagen y semejanza de cómo ha hecho Opportunity Insights en Estados Unidos, que de nuevo todas estas políticas que os comentaba en mi anterior intervención han funcionado, ¿no? Entonces, esa hoja de ruta es seguir creando proyectos de investigación puramente académicos que intentar estar, ¿no?, en la frontera más allá de todo lo que se hace, pero que eso lo podamos trasladar, ¿no?, a través de cómo mejoramos el capital social, cómo mejoramos los barrios, cómo mejoramos, por ejemplo, uno de los grandes problemas de España, que creo que se ha comentado un poco en el panel, pero no tanto, que es el desempleo. O sea, el desempleo en España, y eso es otro de los grandes proyectos que estamos mirando ahora, en esa hoja de ruta que mencionabas, tenemos un doble problema con esto, ¿no? Los niños que se crean en municipios, en barrios donde hay alto desempleo, sus padres están desempleados, tienen menos oportunidades económicas y eso todos vemos por qué, ¿no? Tienen menos recursos, etcétera, etcétera. Pero es que una vez que superan, digamos, esa clase social de origen y llegan al mercado de trabajo, lo que vemos en España es que aunque vayan a una buena universidad, aunque tengan muchísima experiencia, aunque tengan 2 másteres, idiomas, etcétera, etcétera, el mercado de trabajo aplasta sus oportunidades económicas que el estado del bienestar o que inversiones públicas han podido favorecer. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del retorno de inversiones públicas, de políticas públicas, si estos niños, especialmente los de ambientes más desfavorecidos, llegan al mercado de trabajo y luego esto se aplasta, nos queda que solo muy pocas oportunidades, o sea, muy pocas ciudades proveen oportunidades, ¿no? Pero no todo el mundo, digamos, puede mudarse a Madrid, puede mudarse a Barcelona, ni creo que como la política pública debiera perseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, nuestra hoja de ruta incluye esto, ¿no? Cómo mejorar el capital social, cómo mejorar, digamos, estos mercados de trabajos locales, cómo se adaptan los niños de ambientes más desfavorecidos a esta inteligencia artificial, este cambio tecnológico, y esos son los próximos proyectos que, pues obviamente, compartiremos con todos y que os animamos a todos a que sigáis el laboratorio de oportunidades. Que están disponibles desde hoy en labdeoportunidades.com. Me lo quería reservar para el final. Me lo quería reservar. Sí, sí, muchísimo trabajo con todas las horas que le llevamos echado a esto. No. Todo disponible en una web que se puede acceder, en labdeoportunidades.com. Exacto. Si no, en la fundación, en el menú también se puede acceder y están ahí todos los trabajos, todos los mapas, toda la información disponible, para que si algún gestor público, alguien que tenga algún poder de decisión de algo, lo quiera leer, también puede, ¿no? Efectivamente, entonces esa es un poco la hoja de ruta que tenemos por delante. ¿Se puede leer WhatsApp o se puede leer Internet? A mí hay una frase que me gusta mucho que es: lo que no mides no lo gobiernas. Entonces, bueno, yo creo que eso ha quedado muy claro hoy. Tenéis un reto mayúsculo por delante, que es intentar romper con ese círculo vicioso de la desigualdad, y os damos la enhorabuena, la verdad. Muchísimas gracias a los 4. Bueno, y ya para terminar y poner el broche final a esta tarde tan maravillosa con la presentación de este laboratorio de oportunidades, cedo la palabra al expresidente del Gobierno, don Felipe González, que nos va a dedicar unas palabras. Cuando quiera. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo poco que decir, y lo digo en serio. Yo creo que este es el reto más importante con que nos encontramos. Pues hay muchas contradicciones. La lucha contra la desigualdad ha sido un horizonte que siempre hemos relacionado con la educación. Hicimos la educación universal hasta los 16 años, hicimos una educación universitaria que pasó de 540.000 universitarios, que había cuando llegamos al gobierno, a 800.000 becarios cuando salíamos del gobierno, becarios universitarios, y se duplicó el número de universitarios. Intentamos hacer un cambio en la formación profesional, que por fin se está avanzando en él y se está consiguiendo, porque nadie quería ir a formación profesional. Entonces, la aspiración de la gente era ir a la universidad. Entonces, cuando intentamos hacer un cambio, era un modelo parecido al modelo alemán. Y hubo un fuerte rechazo, incluso una huelga muy conocida por todas partes, que tenía que ver con eso, con el aprendizaje y el emprendizaje, con
el vínculo de la formación profesional con la empresa, etc. Y recuerdo que el entonces canciller alemán clausuraba todos los años la entrega de títulos de formación profesional y nunca la entrega de títulos universitarios. Siempre iba a la formación profesional, le daban una importancia extraordinaria. No conseguimos hacerlo entonces, ¿no? Ya digo, nos costó a algunos disgustos que es difícil olvidar, pero en todo caso ahora se ha abierto paso las oportunidades que ofrece una formación profesional. Y la formación profesional, mientras más ligada esté a la empresa, mejor. Pero en todo caso, va mucho más allá de eso, porque parece que hay elementos contradictorios. La sociedad europea es mucho más una sociedad igualitaria en el sentido de la sociedad del bienestar que la sociedad americana. Pero en la sociedad norteamericana, en Estados Unidos, la movilidad, me pidieron un informe sobre el horizonte Europa 2020-2030, que entregué en 2010, justamente los momentos de la crisis, y traté de otear el horizonte. Una de las cosas que hice, no suelo hacerlo, era poner en un cuadro cuáles eran las 20 empresas más importantes de Estados Unidos 20 años atrás del momento del informe y cuáles eran en el momento del informe. Y el mismo cuadro para las empresas europeas. ¿Cuántas empresas, cuáles eran las 20 primeras empresas de la Unión Europea en aquel momento y 20 años atrás? En Estados Unidos, las 20 primeras empresas, 20 años atrás del momento del informe, habían cambiado en el 80% por nuevas iniciativas empresariales. Por tanto, la movilidad ascendente y descendente era rapidísima en Estados Unidos. En Europa, las 20 que había eran las 20 que seguía habiendo. No había manera, no había ninguna, bueno, casi cero movilidad. Porque si le preguntas a un alemán, ¿quién va a hacer la revolución de las telecomunicaciones? Pues Deutsche Telekom, no dudaban. Y si era un francés, France Telecom, no dudaban. Y en Estados Unidos nadie dice si hay alguien en un garaje montándola tan grande que va a desplazar a cualquiera de las grandes. Por tanto, ese es un tipo de movilidad. Tiene sus efectos después en la movilidad de la que estamos hablando ahora o de la que se está hablando, que a mí me produce mucha impresión. Yo creo que no hay ningún desafío más importante que este, ninguno. Porque aquí hemos tenido 800.000 becarios universitarios cuando salíamos del gobierno, 800.000 becarios. Cuando ya llegamos al gobierno teníamos 530.000 universitarios. Y yo he conocido a muchas familias con el orgullo, en esta España menos llena o más vaciada o como queráis, con el orgullo de tener por primera vez en su vida un hijo o una hija universitario. Pero como era de un pueblo a 300 kilómetros de Madrid, terminaban la carrera, lo terminaban, imagínense, con las mismas calificaciones que un chico o una chica de una familia madrileña con recursos y con las mismas calificaciones, viviendo su familia en un pueblo a 300 kilómetros, las mismas, no es que hubiera una calificación menor, trabajaban en un call center y los hijos de las familias que tenían más recursos y sobre todo, por favor, traduzcan los recursos más relaciones. Una red de relaciones tenían infinitamente más oportunidades que las familias que estaban haciendo el esfuerzo y el orgullo. Tengo un hijo o una hija universitaria, por primera vez en la historia familiar. Pero gana menos que lo que yo gano, digamos, de guarda en una finca. Y además tiene que vivir en un piso con 4 personas más. Y no estoy hablando de los últimos momentos. Ha golpeado la crisis de 2008-2010 y ha vuelto a golpear la crisis otra vez. En fin, empezó, no quiero abundar en eso, una crisis que llamaban de los periféricos, como si en ese mundo interconectado hubiera una periferia y un centro. Y efectivamente empezó por la periferia, aquella crisis del 97-98, pero inmediatamente se contaminó al centro. A cada una la llamamos de una manera, pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué avances se consiguieron? Yo recuerdo algunas de las discusiones con conversaciones con mis compañeros de curso, de universidad.
cuando en el curso éramos 40, claro. Después, cuando pasaron tantos años, en el curso eran 400 o 500, ¿no? Pero mis compañeros de curso, y si todo el mundo estudia obligatoriamente hasta los 16 años, ¿quién va a trabajar en el campo? Esto lo he oído en muchos sitios, no solo aquí, pero aquí lo he oído. Venía a decírmelo a mí, pero no te das cuenta el disparate que se pone esto. No hay ningún disparate. Realmente el derecho a la educación, lo mismo que el derecho a la sanidad. Hoy hicimos un sistema público de salud, Ernest Lluch. Y en el sistema público de salud sigue siendo uno de los mejores sistemas, por muchas críticas que le hagamos. Me alegra además que la gente se manifieste para defender el sistema público de salud. Incluso sería interesante que se acordaran de quién lo hizo, quién lo puso en marcha. Y Ernest Lluch tardó casi toda la legislatura en poner en marcha el sistema público de salud. Porque habló con todo el mundo, creó todos los elementos que hicieran no reversible ese sistema. O que costara mucho revertirlo. Bueno, ¿estos elementos crearon mayor igualdad? Sí. ¿Mayor movilidad social en los términos que se dice aquí? No necesariamente. Esta es la tragedia. El informe de ahora, el interés que tiene es que cuánto fomenta la movilidad social el que hayamos dado un salto gigantesco en algunas materias que ya están prácticamente olvidadas. En España, en 10 años se incorporaron al mercado de trabajo el mismo porcentaje de mujeres, en los años 80, el mismo porcentaje de mujeres que tardaron 30 años, en cuanto a porcentaje, en incorporarse al mercado de trabajo en Francia. O sea, la velocidad de crucero de los acontecimientos del cambio fue muy intensa. Y las bases, los cimientos de una sociedad del bienestar también. Porque la gente que tenía un sistema sanitario público no necesitaba preservar X recursos por si alguien en la familia se ponía enfermo y tenía que tener una intervención o lo que sea, ¿no? Y lo mismo hablo con la educación. Tampoco tenían que tener un cajón reservado para saber lo que pasa con la educación, que es uno de los problemas que ahora vemos más agobiante en Estados Unidos con la crisis que ha creado este salvaje de Trump, ¿no? Que el ahorro de la gente es ahorro para preservar ciertos fondos para el futuro de la educación de los hijos, etcétera. Bueno, una buena parte de eso se ha destruido, no para todos, pero para la mayor parte de la gente sí. Por tanto, ese desafío del que me cuesta hablar, porque realmente las soluciones no es concentrarlos en los sitios donde teóricamente en el mapa aparecen más oportunidades, pues de concentrar a todo el mundo en Madrid, ¿para qué sirve? O en Barcelona, ¿para qué sirve? No porque no se planteen, estos mismos problemas se plantean, ¿eh? En Barcelona, entre los barrios, se plantea el mismo problema. En Madrid también. En Madrid también, cuando hicimos la educación concertada o la educación pública. Y ahora, el problema no es si todo el mundo accede a un sistema educativo, sino qué diferencias hay en el propio sistema educativo, en los extras que algunos están dispuestos o tienen condiciones para pagar o no. Pero sobre todo, yo creo que uno de los elementos guía de esto es cuál es el mundo de relaciones y cuál es el vínculo entre ese mundo de relaciones de la familia y las oportunidades de estar en el ascensor social que tienen los hijos. Es decir, el mundo de las relaciones, claro, relacionar el mundo de las relaciones, valga la redundancia, con la fortuna es cierto, pero es una simplificación excesiva. Es cierto, por tanto hay que partir de esa certidumbre, pero es una simplificación excesiva. La otra, que es muy típica de nuestra cultura, es que si hay una persona, empresaria, que se ha hecho muy rico sin títulos, que ha ganado mucho dinero, que ha creado una gran empresa, etcétera, cuando ve que tienen hijos con 2 másteres o 3 o no sé cuánto, con un éxito universitario extraordinario, y dice, yo que no sé nada, he construido este imperio, estos que lo saben todo van a hacer explotar el tinglado, y lo explotan pero para abajo, no hay una relación directa entre una cosa y otra, paradójicamente, y es muy difícil demostrárselo hasta que ocurre.
Pero en todo caso, el ascensor, la movilidad social es el objetivo número 1 de la lucha por la igualdad. Hay muchas veces que se confunde eso con otros problemas, pero el objetivo número 1 para conseguir una sociedad más igualitaria es que la movilidad que se trata de exponer aquí se transforme en políticas públicas. Pero no solo en políticas públicas a nivel de todo el Estado, ni a nivel de las autonomías, solo a nivel de los municipios. ¿Qué papel pueden hacer los municipios? Que, como decía Rocío, escapan mucho menos de la sensibilidad, del sentimiento, de la proximidad de los problemas que tienen los ciudadanos en el día a día. Por tanto, ni vale concentrarlos en grandes ciudades, porque esto no va a facilitar la movilidad por sí mismo, no va a facilitar la movilidad social, ni vale pensar en procedimientos como los que ya hemos hecho. Hemos hecho un sistema sanitario público. Me dejan decirles que, aun con sus defectos y con las críticas que se hacen, se considera a nivel internacional que es uno de los mejores sistemas sanitarios públicos que existen. Uno de los mejores. En algunas cosas se nota, por ejemplo, en el régimen de trasplantes. Este es el país con un mecanismo más eficiente en trasplantes de órganos del mundo. No hay ningún elemento de comparación. Por tanto, hay cosas que hemos hecho en educación, en sanidad, en tantas otras cosas, hasta en otras que se olvidan tan rápidamente, para construir bases del estado del bienestar, además de modernizar la sociedad, modernizar el aparato productivo, modernizar la infraestructura y cuidarla además, atenderla para que siga funcionando. Todavía el otro día me recordaban, no sé quién, me recordaban en un artículo de cuál fue, cómo resumió la voluntad que tenía cuando llegaba al gobierno. ¿Y usted qué pretende hacer con España? ¿Qué quiere hacer? Y al final dije, pues quiero que funcione. Hoy vuelvo a decir, quiero que funcione. Pero lo vuelvo a decir de verdad. Ahora, como me diría mi profesor de Derecho Romano, cognita causa. Quiero que funcione. Y me gustaría que cada uno se dedicara a hacer su tarea de verdad, a hacer su trabajo, su tarea. Que me parece muy bien estar presente en redes sociales y contestar a todo y preocuparse por todo, pero primero hay que preocuparse por la responsabilidad de cada uno. Y no me acostumbro, ni quiero acostumbrarme al cambio diario de pantallas, a esta guerra entre la liebre mecánica que alguien lleva, o muchos actores llevan, y los galgos que corren detrás de la liebre mecánica, y cuando creen que la van a morder, la separan un poco hasta que revientan los galgos que corren cada día detrás de la liebre mecánica del momento. Bueno, este es el desafío más importante que tiene España. No solo España, las sociedades europeas. ¿Qué es lo que más se aproxima a que podría ser un esfuerzo de movilidad como el que se propone? Las sociedades nórdicas. ¿Pero se lo han inventado ahora? No. Llevan en esa tarea 40, 50, 60, 70 años. Y todavía además tienen muchos problemas. Todavía recogen velas, todavía hacen algunos cambios. Estuve en un debate en el Parlamento sueco donde se pasaron 2 horas discutiendo sobre la altura del césped en los parques públicos. Y me desesperó cuando salí de allí y digo, oye, hay demasiados problemas en el mundo para esto. Y ya que cito eso, que parece una parte negativa, con la amistad que tuve con Olaf Palme, le diré la positiva. Había Tucker Landers, este es un regalo de la tarde para los actores políticos. Tucker Landers, que era el primer ministro, que una noche llamó a Olaf Palme y le dijo, mañana dimito y tú te presentarás ante el Parlamento para sustituirme. Bueno, llevaba 30 años ganando por mayoría absoluta, siempre. Y dice, bueno, alguna explicación tendrá, porque esto es un disparate, trataba de convencerlo, dice, no, pero anoche fue la primera vez que pensé que yo era imprescindible para Suecia. Y si lo pienso otra vez me lo voy a creer, así que me voy mañana y tú me sustituyes. Con ese viejo hablé muchas veces, viejo como yo ahora,
Hablé muchas veces, muchas. Y me habló de Suecia en unos términos realmente muy ilustrativos. Por ejemplo, me habló de la neutralidad sueca. Y me dice, mira, hay países neutrales. Son los más costosos desde el punto de vista de la defensa. Los que más dinero emplean en defensa, como es natural. Porque son países realmente neutrales. Pero además hay países neutralizados. Esos gastan menos en defensa. Y hay otros que son tan neutrales, que no deciden ni en sus propios asuntos. Con esos no hay ni que contar. Por tanto, que obviamente uno tiene que tener en cuenta las condiciones en las que se gobierna, para qué se gobierna y cómo se avanza. El mayor desafío, el más difícil, el que más me apasiona con 83 años, que no le voy a dedicar tiempo a eso, es el que acabáis de presenciar aquí y agradezco la presentación. Acabáis de presenciar un avance de diagnóstico con los datos disponibles, pero los datos disponibles para hacer el bien, que es crear igualdad en base a políticas de movilidad social. Por tanto, realmente no creo que haya hoy un debate más apasionante e importante que este. ¿Lo van a ver como debate público? Pues por lo que se ve, no. Por lo que se puede ver, yo acababa de entrar por aquí y ese no es el debate ni de hoy, ni el de mañana, porque el de mañana será otro, y el de pasado otro. Pero ese es el más importante, porque es verdad que la esperanza que teníamos, los jóvenes eran jóvenes, con 25 o 30 años, en los años 80, principios de los 80, es radicalmente distinta de la percepción de que no vamos a tener mejores oportunidades que nuestros padres, que nos cayó con 2 o 3 crisis sucesivas. Eso hay que superarlo y la movilidad social es la clave. Gracias.